Muy bien, señor. Yo le había prometido a ustedes que le iba a enseñar más o menos cuál era la forma que tenía, o que tiene, mejor dicho, un estudio de suelos. Y en este caso, bueno, vamos a estar viendo un estudio de suelos que tengo por acá a la mano. Estaba subiendo acá el otro video que falta. Y fíjense acá. Este es un estudio de suelos que ubicado en Perú. ¿Ok? Fíjense acá como tenemos que es en el sector JR, los Pumas, entonces en Lima, provincia de distrito de Chorrillo, provincia de Lima, departamento de Lima, de fecha de noviembre del 2018. Fíjense que como es un documento técnico tiene firma y sello del ingeniero responsable, ¿ok? Tiene también el membrete, por supuesto, del laboratorio de suelos, el nombre de la compañía, tiene el correspondiente índice, se tiene cómo se fue que se obtuvo el muestreo, en este caso fueron calicatas, el perfil estratigráfico. Vamos a ver si tenemos oportunidad de chequearlo acá. Tenemos también estudio del cálculo de asentamiento, el análisis de la sedimentación que ellos sugieren, ¿okay? Los empujes laterales que ellos analizan, los aspectos sísmicos que tiene el suelo que encontraron y algunas conclusiones y recomendaciones de parte del laboratorio de suelos. Obviamente no es algo que nosotros los proyectistas vamos eh, tener en consideración para el diseño, sino que no es una regla rígida, ok, estas recomendaciones me refiero. O sea, ellos hacen sus recomendaciones, pero nosotros somos los que tenemos la potestad de definir cuáles sistemas son los más apropiados. Fíjense acá, tenemos la redacción del informe técnico. Ellos precisan una información, aunque sea somera, de lo que se piensa hacer. En este caso, la construcción de un edificio de 4 pisos y un semisótano. En este caso se tenía previsto hacer un semisótano, pero por cuestiones de carga y por cuestiones también de requerimientos de la municipalidad de ese distrito, no se puede colocar este tipo de edificación tan alta, ¿ves? Entonces se tuvo que hacer ciertas modificaciones después, pero que más adelante les voy a mostrar cómo quedó el modelo final. Ahí tenemos la ubicación, fíjense el mapa de Perú, tenemos la investigación efectuada, como dije, calicatas, 3 calicatas a una profundidad de un poco más de 3 metros. Se observó que el terreno fue natural, no se observó ningún tipo de relleno ni ningún tipo eh, de venas de agua, por decirlo de alguna manera. O sea, únicamente ellos dicen que se observó terreno natural. El tipo de consideraciones que tomaron, los ensayos que tomaron, fíjense que analizaron el análisis de corte directo. En el libro de Fratelli se especifica todos estos tipos de análisis, sobre todo el análisis de corte directo. En este caso colocaron hasta la normativa, colocaron la clasificación del suelo. Fue un suelo, por acá lo tienen, CL en su mayoría. Fíjense cómo colocan las calicatas, se presenta un material de tipo limo con arena arcillosa, y ellos describen acá todo y cada una de las consideraciones que tuvieron. Fíjense que el cálculo de la capacidad portante lo hicieron aplicando la teoría de Boltzmann-Terzaghi, y fíjense que es un poco diferente la ecuación, ¿no?, a la que usábamos nosotros, pero sin embargo ambas son aplicables, por supuesto. Ellos definen factores de forma, ¿ves?, factores de forma adicionales a los factores de capacidad de carga que nosotros calculábamos. Ellos sugieren, bueno, repito, la profundidad de fundación, sugieren también un ancho de fundación, y por supuesto ellos mismos han hecho los correspondientes ensayos para calcular la cohesión del suelo
y en general todos y cada uno de estos valores, también el peso específico del suelo. Okay, fíjense acá cómo han calculado todos y cada uno de los factores de carga, y en general ellos lo que hacen es presentarnos a nosotros los valores. Estos valores son los que nosotros debemos considerar: el ángulo de fricción interna del suelo, también el valor de la cohesión, y el valor también del peso específico del suelo. ¿Okay? En el caso del factor de seguridad, ellos han estimado, han hecho unos cálculos nada más que de sugerencia. ¿Okay? Pero nosotros somos, repito, los que definimos qué valores son los que vamos a utilizar. Fíjense que para este ancho y para esta profundidad tienen 0.81 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia. Este es un suelo bastante deficiente, por decirlo de alguna manera, bastante de baja capacidad portante, ya que estamos hablando de un limo arcilloso, arenoso, y varias clasificaciones tiene, varias características le dan acá. Tiene el cálculo de asentamiento, fíjense que lo hacen con una ecuación parecida a la ecuación de Boussinesq, ¿no? Fíjense que lo definen como otro autor, Harlem. Este es el año de la investigación de este método. Y ellos estiman cuánto es el asentamiento máximo. Fíjense que usan la presión de contacto como la máxima, lo máximo que puede haber, que es la presión admisible. Y este asentamiento que ellos calculan es el asentamiento máximo que pudiera ocurrir allí, con tal y no falla el suelo, por supuesto. Calcular también lo que son los empujes laterales, esto mediante métodos de Rankine o Coulomb, ¿no? Si nos ponemos a estudiar un poco lo que es el Fratelli, hay un capítulo donde se explica muy bien lo que son los empujes tanto pasivos como activos y el reposo, ¿okay? Los aspectos sísmicos, esto por supuesto de acuerdo a la normativa sísmica de Perú. Ellos tienen otras modalidades, se asemeja un poco a la normativa venezolana, pero en fin, son distintas las consideraciones que ellos toman. Y como les dije, conclusiones y recomendaciones, por supuesto todo esto lo hacen ellos basándose en el tipo de estructura que el cliente le pide a ellos, o que el cliente le indica a ellos que va a haber en esa parcela. ¿Qué más por acá? Bueno, que tienen unas características geotécnicas, de las condiciones de sedimentación que ellos suponen, de 1.20 de lado. Tiene una capacidad admisible de 0.81. Los parámetros de suelo, estos son los que nosotros consideramos para nuestros cálculos, tal como yo les expliqué. Empujes laterales, okay. Agresividad, fíjense algo bastante importante: agresividad del suelo al concreto de acero en cimiento no presenta ningún tipo de agresividad, y ellos recomiendan cemento tipo 1, ¿sí? Cemento tipo Portland, cemento Portland tipo 1, ¿okay? Entonces no existe mayor complicación de acuerdo a la agresividad que el suelo pueda tener respecto al concreto. Y los aspectos sísmicos según la normativa que en cuestión, ¿no? La normativa sísmica de Perú. Tenemos los anexos, lo que corresponde al registro de las excavaciones. Fíjense el perfil de suelo, el perfil estratigráfico como ellos lo presentan. Fíjense acá la profundidad. Tienen que en el primer método tienen un suelo SM, en el otro tienen otro estrato de 30 centímetros de espesor, SP, y tienen otro estrato un poco más de mayor espesor, que corresponde al limo arenoso. Okay, fíjense acá la forma que esta es una imagen real de la calicata que hicieron. Fíjense que tiene el código y todas las características. Tienen un perfil estratigráfico para la calicata C2, esto fue para la calicata C1. Para la calicata C2 tenemos también un perfil estratigráfico similar, ya que no es tan grande la parcela, es bastante pequeña, es aproximadamente unos 14 metros por 7, 8 metros, me parece, no es tan grande.
Y tenemos la tercera, calicata. Fíjense que el perfil estratigráfico es bastante similar en cada una de ellas. Tendremos también los resultados de los ensayos del laboratorio, los estudios de las curvas granulométricas de cada suelo, en cada calicata. Y en general esta es la forma que tiene un estudio de suelo, ¿no? Es bastante completo, sin embargo el suelo es realmente deficiente. Si nos permitimos, voy a permitirme abrir el documento acá en Revit y tenemos más o menos la disposición del sistema estructural. Fíjense que es una edificación sin sótano, como les dije, debido a la gran cantidad de cargas, a pesar de que es pequeña la edificación, tiene cargas bastante altas, por decirlo de alguna manera. Y en el primer análisis se había colocado una menor cantidad de columnas. En este segunda presentación, por decirlo de alguna manera, del sistema estructural, se colocaron más columnas colocadas a menor distancia entre ellas, además que se optó por tener en consideración muros portantes. Fíjense, estos son muros de corte. Y entonces tenemos un sistema, estamos en presencia de un sistema dual de pórticos de concreto armado. Fíjense, los pórticos como los tenemos acá, columnas y vigas. Y estamos en presencia también de muros portantes, muros de corte. En general, bueno, tenemos, no sé si acá se aprecia bien, vamos a volver acá. Es una parcela bastante pequeña, muy pequeña. Vamos a ver si puedo, creo que por acá está la foto. Fíjense el plano de ubicación, una foto de las calicatas. A ver si tenemos, fíjense el tamaño de la parcela, es sumamente pequeño, como les había indicado. Fíjense acá y como acá es donde se ve los linderos. Fíjense los linderos. El cliente pretendía construir, pretende aún está en fase de proyecto todas estas labores, pero el cliente aspira y espera construir en toda esta parcela, por lo que los linderos juegan en contra, la posición de los linderos. Entonces, si nos permitimos darle una vuelta a este señor acá, fíjense las fundaciones y fíjense la excentricidad que tiene. Fíjense la excentricidad que maneja, por ejemplo, esta columna de acá. Una excentricidad bastante considerable. En estos casos, de esta forma, el diseño de la viga riostra juega un papel fundamental porque la viga riostra va a actuar como un tensor y va a tratar de que esta carga que esté acá trate de cierta forma de esta viga riostra, trata de jalarla hacia acá y esta de acá trata de jalarla hacia acá un poco, y lo que trata ella en general es de centrar un poco esta carga, o sea, en mayor o menor medida, pero esa es la idea. En el caso de esta de acá, lo mismo, que acá tenemos una viga riostra que lo que trata es de eliminar esta excentricidad excesiva. Entonces, cuando estamos en presencia de este tipo de fundaciones, no toda el área de contacto con el suelo está actuando con presión, sino que hay una, fíjense, esta que tenemos, este borde de acá, el que está más alejado de la columna, puede ser que esté actuando a tracción, por lo que el suelo no es capaz de soportar ese tipo de fuerza. En el caso de acá, fíjense, tenemos excentricidad hasta en las zapatas continuas en los muros. En el caso de acá, fíjense, la excentricidad, vuelvo y repito, juega un papel importante. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración. La carga acá, creo que la mayor que teníamos en el análisis estructural, creo que era en esta zapata de acá. Y era alrededor de 40 toneladas.
poco más de 30 toneladas. La carga más desfavorable me parece que era en esta de acá. Si acaso no es en otra. O en esta, no recuerdo. Pero la mayor carga en estado límite último era aproximadamente 40 toneladas. Vamos a mostrar otros tipos de estructura acá. Vamos a mostrar esta en SAP 2000. Esta está ubicada en Miami, Florida. Y fíjense acá, en este caso tenemos aquí grandes luces. En el otro caso teníamos, en este modelo de Revit, tenemos acá aproximadamente 3 metros entre estos dos ejes entre estas dos columnas, y creo que teníamos un poco más de 3 metros entre estas otras dos. Pero en el caso de este modelo en SAP 2000, esto se ve así por la tarjeta gráfica de la computadora. Ok, esto en rojo significa la losa maciza de entrepiso. Pero en este caso estamos manejando longitudes mucho mayores. Para acá tenemos aproximadamente 5 metros y de aquí a acá tenemos como 6 o 7 metros, si no recuerdo. En este caso sí las cargas son muchísimo mayores, ya que tenemos mayor área en cuanto a los entrepisos. Acá podríamos manejar, si mal no recuerdo, vuelvo y repito, tengo tiempo que no analizo estos modelos, pero en este caso me parece que eran 130, 140 toneladas, porque ya es mucho más superficie de construcción. ¿Okay? Si nos permitimos movernos hacia otro modelo, vamos a ver acá un modelo en Archicad. Esto es un modelo netamente arquitectónico, pero fíjense, esto es una vivienda. La longitud entre columnas es de casi 5 metros. Pero lo interesante de acá, vamos a una perspectiva isométrica. Vamos a pedir explorar. Por aquí tengo tiempo que no abro esto. Aquí vamos a F y podemos navegar en el modelo. Esta es una de las particularidades bastante útiles que tiene Archicad. Este es un modelo netamente arquitectónico, un sistema de pórticos metálicos. Estos pórticos tienen conduven de 155 por 155 y con volados de 1 metro aproximadamente. Esas correas que ustedes ven allí tienen 140, las vigas principales tienen 160 o 180 me parece. Pero acá lo que les quiero comentar es que la carga más desfavorable que teníamos, que tenía yo, porque en este caso yo soy el proyectista de este proyecto, la tenemos acá en esta columna que tenemos en esta misma. Tenemos aproximadamente casi 30 o un poco más de 30 toneladas en estado límite último en cuanto a las combinaciones de carga. ¿Okay? Entonces más o menos esas son las cargas que tenemos que estar manejando en la realidad. Y bien, eso fue lo que sería un plus de parte de la materia para que tengan en consideración. Les invito además a tener en consideración el uso de los programas. Estoy a la orden ante cualquier duda, ante cualquier sugerencia que ustedes quieran hacer o ante cualquier recomendación que ustedes necesiten. Estoy a la completa disposición, ya sea por WhatsApp, por Messenger, Facebook, correo, lo que sea, por si ustedes quieren o tienen alguna duda respecto a algún programa.